venimos a Hombres de Bien a afianzar esas disciplinas espirituales. Si no tienes un devocional, estás comiendo solo el domingo y entre semana estás desnutrido. Entonces, siempre lo digo porque es como una analogía, ¿no? Hay que alimentarse todos los días. Amén. Entonces, en uno de mis devocionales Dios me decía, acuérdense del fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan? Gálatas, ahí está en Gálatas, ¿no? Es un fruto, pero tiene 9, hagan de cuenta, es como una mandarina. Es una sola mandarina, pero tiene varios gajitos, ¿sí? Pero es un solo fruto. Y empecé yo, ay Señor, gracias, y empiezo a recordarlos. Y al final yo decía, me falta uno. Y estaba cabezón, yo decía, ¿cuál me falta? Y no me acordaba, y cogí la Biblia otra vez y dije, paciencia. ¿Cómo le fue con la paciencia en ese rompecabezas? Más o menos, así como el pastor, que el Señor le dijo, paciencia, macrotumia. Muy bien, bienvenidos y gracias por participar en esta actividad, que creo que es una actividad que nos recuerda la infancia, pero además nos recuerda y nos permite capitalizar este tema de muchas maneras. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes esta pequeña reflexión y creo que ha sido recurrente de parte del Señor hablarnos sobre la vida de Abraham. ¿No le parece? Cuando nosotros estuvimos conectados seguramente unos más que otros o algunos días a el ayuno de 21 días que tuvimos en la iglesia, que dicho sea de paso, en la playa 708 está fluyendo allá en la panadería. Va a salir el... Ok, gracias. 21 días de oración y ayuno, que lo pasamos por Instagram, y de hecho está alojado en Instagram, ahí lo puedes visitar si quieres, para si no lo hiciste o si te faltaron algunos días. Es muy interesante porque te deja cosas muy prácticas, son reflexiones que nos ayudan en la vida, y el Señor nos hablaba sobre Abraham en un devocional que hizo el pastor Hernán Estrada de Casarroca, Llano Grande, y es maravilloso, se lo recomiendo también por si quieren hacer un buen devocional basado en la vida de Abraham. Y ahí el Señor nos habla de muchas cosas, y bueno, todo este tema, y de pronto el Señor nos dice, bueno, hay que este año trabajar en un libro. Es un libro que nosotros queremos trabajar para los hombres, que es del autor Patrick Morley. Se llama Así prepara Dios a los hombres. Son 10 historias épicas, 10 principios y una gran promesa para tu vida. Es un autor que yo no sé si usted alguna vez leyó El hombre frente al espejo o lo ha escuchado, ¿sí? El hombre frente al espejo es brutal, buenísimo, y de hecho nosotros lo trabajamos el año antepasado, ¿recuerdan? El año pasado trabajamos Bill Bright, que son los principios básicos de la vida cristiana, pero el año antepasado trabajamos El hombre frente al espejo, y es maravilloso. Entonces Dios nos decía, es por acá es por donde tenemos que estar afianzando este año el ministerio de Hombres de Bien. Y entonces cogimos el libro y dijimos, bueno, hagámoslo. Y ahí viene el primer capítulo. ¿Sobre qué es? Sobre Abraham. Y yo le decía, Señor, gracias, porque no hay casualidades en el Señor. Dios tiene todo alineado. Y hoy quiero compartir con ustedes esta pequeña reflexión para el corazón de cada uno. Quiero que oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por esta reflexión, por esta palabra, por lo que tienes para nosotros en esta noche. Oramos desde el cielo sabiendo que tú eres bueno y maravilloso y tienes algo muy potente para nuestro corazón. Disponemos el corazón, Señor. Háblanos, confróntanos, guíanos, Señor. Ilumina nuestra vida, nuestros pasos. Te pedimos que lo hagas, Señor, hoy. Venimos dispuestos como hombres, como líderes, como puntas de lanza a escucharte a ti, Señor. Fórmanos, Señor. Forma en nosotros, Dios, ese diseño original, bíblico del hombre, que podamos retomarlo, Señor, y afianzarlo cada día en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Creo que estamos enfrentados a una actualidad en la que se ha venido desdibujando el rol del hombre. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Cuando usted ve cualquier película, por ejemplo en Disney, ¿sí? ¿Quiénes son las heroínas? ¿Quiénes son? Mencióneme alguna.
Valiente es una chica que la saca del estadio, ¿sí o no? ¿Cuál es la otra? Moana, que está al frente del ejercicio y lidera la tropa, ¿sí? ¿Quién más? Mulan. O sea, si usted empieza a pensar, usted dice, ¿y dónde están los manes? O sea, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde está el líder? ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está la punta de lanza? ¿Dónde está el rol del hombre? Y el hombre queda rezagado, ¿no se ha dado cuenta? Nos están rezagando cada vez. Hace poco hicieron una encuesta y decían, le preguntaban a los hombres que si podían vivir sin las mujeres y decían ¡no! Y después le preguntaron a las mujeres si podían vivir sin los hombres y adivinen cuál fue la respuesta. Sí. Claro que sí. Y yo decía, Dios, gracias por hombres de bien, por el ministerio, pero sobre todo porque quienes venimos acá venimos a entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida como hombres. Amén. Y entonces, Abraham es tremendo hombre de Dios. Es conocido como el padre de la fe. Y Romanos capítulo 10, versículo 17 nos habla de cómo crece la fe. Dice que la fe viene como resultado del oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Creo que todos hemos venido creciendo en nuestra fe. No sé cuánto tiempo tengas en el Evangelio, pero siempre estás creciendo en la fe. Si llevas un año, si llevas 2 meses, si llevas una semana, bueno, estás en un proceso de fe. Si diste un paso por Cristo, estás avanzando en tu proceso de fe. No te preocupes mirando al vecino sobre la velocidad de su crecimiento. Ocúpate de tu corazón, ocúpate de tu proceso. Eso es lo que yo siempre le digo a los hombres y a todas las personas, y es, para que tú puedas ayudarle a tu familia, primero tienes que ayudarte a ti, viniendo a Cristo y rindiéndote a Él. Primero tienes, como en el avión, me encanta esa forma de explicarlo, te dicen que cuando caiga la máscara, haya despresurización, te pongas primero tú la máscara para después ayudar o socorrer al niño o a la persona que está a tu lado. Pero a veces no funciona así en los hombres, sobre todo, y es que queremos arreglarle la vida a todo el mundo, pero nosotros tenemos la vida hecha un 8. Entonces el Señor nos dice, hey, el proceso de fe es personal. Amén. Amén. Crecemos todos en una velocidad diferente, pero crecemos a través de nuestra relación con Dios. ¿Y a través de qué? ¿Usted qué cree? ¿Cómo crece la fe? ¿Qué dice la palabra de Dios? Se ejercita. Pero ¿a través de qué? ¿Dios qué usa para que crezca tu fe? Pruebas. Pruebas. Es como un gimnasio. Vamos a hablar un poquito de eso hoy. Dios quiere liberar en nosotros una fe inquebrantable. Porque van a haber situaciones, y las vimos todo el tiempo, situaciones difíciles, situaciones que te ponen al límite. ¿Y sabes qué quiere hacer el Señor hoy? Quiere que puedas encontrar una fe que no sabías que existía en ti. Que encuentres realmente dentro de tu corazón reserva de fe. Una reserva. ¿Sabes de dónde salen las reservas? ¿Te has quedado sin gasolina alguna vez? Y se prende el bombillo, ¿no? Y tú dices, pero hay una reserva. Eso es lo mismo que pasa en la vida de los hombres. Hay una reserva de fe. Dios no te va a llevar hasta lugares donde no te van a sostener por su gracia y su amor hacia ti. Pero siempre tienes que echar mano en esos momentos de crisis, de dificultad extrema, de la reserva de la fe. Por eso Dios te lleva a ese tipo de situaciones y circunstancias. Hoy el mensaje se llama cree a pesar de. Porque creo que hay muchas razones para dejar de creer, pero a pesar de las razones, a pesar de las circunstancias, yo decido creerle a Dios. Amén. Amén. ¿Cómo lo hacía Abraham? Entonces, ¿por dónde empezamos? Por Romanos 10, 17, que era el que les estaba leyendo hace un momento. Porque Dios nos llama, hombres, a un futuro invisible. ¿Se ha puesto a pensar en eso? No conocemos lo que viene adelante. Nuestra fe no es visible. Hay una revelación en la palabra de Dios, pero hay cosas que tú y yo no sabemos, no conocemos, no vemos. Y Dios nos llama a una fe invisible, a un futuro invisible. Creemos en un Dios que no vemos. Claro, expresado en abrazos, en bendición, en amor. Usted dice, Dios, gracias porque puedo sentirte, pero no vemos a Dios. Nuestra fe entonces es una fe
que está de alguna manera llevada hacia un futuro invisible. ¿Qué le pasó a Abraham en Génesis 12:1? ¿Qué le dice el Señor? El Señor le dijo: deja tu tierra, deja tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Pero no le dice a dónde lo va a llevar. Yo vine hace 3 años y medio a Barranquilla y llegué a un lugar y yo sabía que venía para acá, pero no sabía cómo era el lugar, no sabía con qué me iba a encontrar. Dios sí sabe, Dios conoce todo. Amén. No llega sobre un terreno movedizo, llega sobre terreno fijo, firme y seguro, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces le dice: deja tu tierra y vete. Y le cambia los planes a Abraham. Le dice además: haré de ti una nación grande. ¿Recuerda esa palabra? Mire la promesa. ¿Le gusta la promesa? Amén. ¿Quién tiene promesas que Dios le ha dado? Amén. ¿Se acuerdan de esas promesas? Los que no levantaron la mano, sigan explorando, profundizando y metiéndose con Dios, porque Dios siempre te habla. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y el Espíritu Santo te va mostrando cosas, te va revelando cosas y te va dando promesa. Y aquí la promesa de Abraham es: te voy a hacer una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre, serás una bendición, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Están siendo bendecidas las personas que están a tu alrededor. Eres un hombre que bendice. Eres un hombre que cuando llega al lugar donde llega, la gente dice: qué bendición que llegaste, qué bendición que llegaste. Y no cuando llegas dicen: uy, ya llegó, pilas que ya llegó. ¿Cómo te están recibiendo? ¿Cómo está el entorno donde estás? Pregúntate eso. Dios hoy quiere que te hagas una pregunta profunda en tu fe. ¿Vas a creer la gran promesa divina de Dios sobre tu vida, de un futuro invisible, o te vas a aferrar a un presente visible? La fe a la que nos llama el Señor es creer en algo que no vemos y no quedarnos en algo que vemos. ¿Se acuerda de Tomás? Hasta no ver, no creer. Y la gente hoy funciona así. Espere, porque si no, yo no veo nada de pruebitas, no grave. Hey, ¿qué dice el Señor? Dios dice algo completamente diferente. Y esta es la primera pregunta que quiero que te hagas hoy. ¿Vas a creer en un futuro invisible o te vas a quedar en el futuro visible? Porque puedes quedarte en el futuro visible, pero ¿y entonces? ¿Dónde está la fe? ¿En lo que ves? Tremendo, ¿ah? Dios quiere que le confíes algo, que tu fe sea depositada en Él, porque va a ser grandemente recompensada. ¿Ok? Esa es la primera del primero de los puntos. El segundo punto importante acá, hombres, escuchen: el plan de Dios para nuestra vida se revela por etapas. ¿Le costó trabajo armar el rompecabezas? Quisiéramos que estuviera ya listo el mapa completo, ¿no? Pero a veces el Señor solamente, y de hecho lo tenemos así, nos da una pieza del rompecabezas, o a veces 2, o a veces 10, pero no el rompecabezas completo. ¿Quién lo conoce completo? Él. ¿Qué tienes que hacer tú? Entender que cada día es un paso a paso con el Señor. Son etapas. Yo pensaba, y hace un par de días yo les comentaba el domingo sobre la visa, ¿recuerdan? Sí. Que nos habían cancelado la cita por situaciones que se habían presentado externas a lo que uno pudiera de alguna manera tener influencia. Entonces yo dije: Señor, dependemos de ti. Y no pudimos estar en la cita. Pero cuando llegamos ahora, porque tuvimos que volver a viajar el lunes, estábamos el lunes en las huellas y el miércoles en la cita. Y cuando yo llego a ese lugar, entro a ese lugar, y yo hacía 16 años o 17 años había ido a pedir la visa y me la habían negado. Hace más o menos 16 o 17 años. Y cuando entré, los miedos y el pasado quisieron venir otra vez a mi vida. Me enfrentaba a una situación que ya había vivido, pero escuche, era un momento diferente de vida. Usted no puede ser el mismo que era hace 5, 10 o 15 años. No lo es. Si lo es, tenga cuidado, porque en algún lugar se quedó estancado. Dios tiene un proceso por etapas. Y cuando yo llegué a ese lugar, mi hijo me miró, Matías,
11 años, y me dice, ¿estás tranquilo, papi? Mirándome a los ojos. Y yo lo miro a los ojos y le digo, sí, papi, estamos en paz. Me dice, papi, ¿estás tranquilo? Él me conoce. Oramos y el Señor decantó todo esto. El problema no es dudar. El problema es quedarse en la duda. Y ahí entonces Dios nos dice algo y es, hey, cuando muchas veces creemos en las promesas del Señor, tenemos que entender que los tiempos le pertenecen a Él. El tiempo y la forma. Yo oro por las personas diciéndole, Dios, bendice a esta persona y que se cumpla todo lo que le has prometido a tu tiempo y a tu manera. No al tiempo de ella ni a la manera de ella. Queremos torcerle el brazo a Dios para obtener lo que queremos, pero todo es por etapas. ¿Sí o no, hombres? Amén. Es por etapas. Debe ser por etapas. Escuche, Abraham esperó 25 años para que se cumpliera la promesa. 25. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que cuando el Señor le promete esto a Abraham, a sus 99 años, dice la palabra de Dios, el plan de Dios para nuestra vida se revela. Creo que este pasaje, el pacto que establezco contigo, bueno, eso ya lo leímos, ¿cierto? Esa es, bueno, sí, ahí entonces, yo seré, perdóname que creo que está, bueno, ahí el pasaje es Génesis 17:1 en adelante, dice, Abraham se rió de la promesa de Dios. Porque contra todo pronóstico, Dios le estaba diciendo, vas a tener una descendencia, ¿sí? Y yo no sé usted, pero cuando usted recibe una promesa, o cuando Dios le dice, voy a hacer esto, y eso pasa rápido, usted dice que no, pero cuando te pone a esperar. O sea, creer en una promesa que se cumple en el corto plazo es una bendición, ¿cierto que sí? Pero una promesa que dura en cumplirse muchos años es dura, porque prueba nuestra fe. ¿Dios te ha prometido algo? Amén. ¿Sabes qué pasa cuando nosotros recibimos una promesa de Dios? Entendemos que Dios lo hará a su tiempo. Tienes que entender que Dios lo va a hacer a su tiempo. Es un día, como decíamos ahora, es como 1000 años para el Señor. Y 1000 años como un día. O sea que si lo vemos desde esa perspectiva, ¿cuánto tiempo el Señor dijo, vuelvo pronto? Y han pasado 2000 años y un poco más. O sea que ¿cuántos días han pasado en el tiempo de Dios? 12, ¿ah? Increíble. Entonces, ¿qué pasa? El Señor es fiel a su palabra, a sus promesas, y cumple en su tiempo y a su manera. ¿En cuántos años después se cumplió la promesa del Señor que el Señor le hizo a Israel? 430 años de esclavitud y 40 años en el desierto. Casi 500 años. ¡Qué brutalidad! Yo me pongo a pensar en eso y digo, Dios mío. Y nosotros nos quedamos porque llevamos un mes esperando. Oye, no, pastor, es que llevo como 1 año y medio y nada. Y el Señor me responde, mi hermano, hágale, siga creyendo. ¿Sabe a qué estamos tendientes nosotros? A empezar a preguntarnos eso. ¿Será que le entendí bien al Señor lo que me dijo? ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. Es más, me pasó con la promesa de Matías. Porque el Señor nos dio una promesa y nosotros decíamos, perdimos el bebé. Y yo decía, Dios mío. Y empecé de alguna manera a dudar. Pero luego fue la palabra de Dios y el Señor me mostró completo el pasaje y me decía, sigue creyendo, yo lo puedo hacer, yo tengo el control. No eres tú, soy yo te lo estoy prometiendo. Y eso es lo que el Señor nos está mostrando. Nos está mostrando que los tiempos son de Él. Mira esta palabra tan hermosa. Segunda a los Corintios 4, 16, 17. Léela fuerte, Carlos.
Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. ¿Sabes a qué nos lleva no esperar las etapas de Dios y los tiempos de Dios? A tomar decisiones apresuradas. Y entonces hay gente que cierra un negocio, que se separa, que toma decisiones fuertes y profundas en su vida porque no esperó, porque se le acabó la fe. No sé si conozca a alguien que haya pasado por ahí, no sé si lo haya visto en el espejo de su casa. Escuchen, cuando usted espera en el Señor y entiende que el Señor es dueño de las etapas y los tiempos en su vida, ¿sabe qué va a pasar en su vida? Va a pasar que se va a eliminar la presión. O sea, usted no está presionado y que tiene que no espere. Dios es el dueño de todo. O sea, ¿qué puedo hacer yo? Tranquilo, tranquilo. No estoy diciendo que dejes de avanzar. Estoy diciendo que eso te saca la presión. O sea, creer en Dios, creerle a Dios, esperar en Dios, te saca la presión. Esperar en Dios mantiene intacta tu fe. Eso es lo que hace. Y además libera el poder de Dios en toda dirección sobre tu vida y sobre tus circunstancias. Pero tienes que esperar en Dios. Tienes que confiar en Él como lo hizo Abraham. Imagínese usted 25 años esperando la promesa. Usted dice, no friegue, o sea, ¿quién era que tenía este hombre? Es más, yo creo que ninguno de nosotros va a tener que vivir una prueba como la de Abraham. Porque el tipo era, wow, tremendamente usado por Dios. Así que la segunda pregunta hoy es, ¿confiarás en que Dios hace lo que parece imposible en el tiempo correcto? Amén. ¿Vas a confiar en eso? Amén. Yo quiero confiar en eso. No es fácil, pero quiero confiar en eso. Tercero, Dios espera que sueltes para poder recibir. A veces estamos tan atareados y tan llenos de cosas que no queremos soltar, que no hay espacio para recibir. Si tú tienes ocupadas tus manos, ¿cómo vas a poder recibir lo que Dios tiene para ti? De manera simple, en un ejemplo como este, uno dice, espérate un segundo, yo tengo que soltar esto para poder coger esto que Dios me está dando. Yo tengo que abrir espacio hasta en el closet de mi casa cuando tengo ropa que no uso para que Dios traiga nueva ropa. Son cosas tan elementales como esas. O sea, Dios está mostrándonos hoy, hey, tienes que soltar para poder recibir. ¿Y qué le tocó soltar a Abraham? Lo que más amaba. ¿Qué era lo que más amaba? Isaac. Lee ese pasaje fuerte, por favor. Y Dios ordenó, toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¿Sabes cuántos años tenía Abraham cuando le pasó, cuando Dios lo llevó a esta prueba? 100. Y después de haber, o sea, cualquiera puede decir a este punto, bueno, o sea, yo de Abraham le hubiera preguntado al Señor, bueno, pero ¿cómo es la cosa? O sea, espere que no entiendo. O sea, estoy esperando 25 años para un hijo. Creo, avanzo, te obedezco, me das el hijo de la promesa, a través de él viene la descendencia y ahora me estás diciendo que tengo que entregártelo. O sea, qué absurdo usted que me está diciendo, explícame. ¿Qué hizo Abraham? Chao, papá. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hagámoslo de una vez. Y el hombre se prepara y se va. Yo me imagino que se iba preguntando un montón de cosas en su corazón. Pero aún así, ¿qué hizo? Avanzó, entregó. ¿Y sabe qué es lo más difícil? Entregar y soltar cuando estamos cómodos. ¿No le parece? Entregar y soltar cuando estás cómodo. Cuando Dios te dice, muévete de ciudad, haz esto, entrega esto, te necesito livianito. Y uno dice como, pero Señor, ¿cómo es posible? ¿Por qué me pides esto? Y el Señor sabe que te está pidiendo algo para entregarte algo mejor. Y la pregunta aquí es, escúchame,
¿Estás dispuesto a entregarle a Dios lo que más deseas conservar? ¿Sabes qué hizo Abraham? Abraham entregó. ¿Sabes qué hizo Abraham? Abraham dudó, pero no desobedeció. Llévate eso en el corazón. Si te puedes llevar una sola cosa, llévate eso. Dudó, pero no desobedeció. Dios quiere hombres que, a pesar de la duda, no desobedezcan su palabra. Amén. Amén. Tenemos que ser hombres que obedecen la palabra de Dios, a pesar de que seguramente Abraham también en el camino preguntaba, ¿cómo es? O sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿cómo es esto posible? Y aún así obedeció, aún así avanzó, aún así cumplió lo que Dios quería que cumpliera. La prueba no fue que Dios le quitaría a Isaac, siempre fue sobre si Abraham estaba dispuesto a entregarse. Esa era la prueba, el corazón de Abraham. Esa era la prueba. Dios estaba probando el corazón de Abraham. Amén. 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 Y Dios nos prueba a nosotros también con eso. Juan 8:56, ¿qué nos dice? Ahí estaba pastor. Perdón. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. ¿A qué estás aferrándote que te impida confiar plenamente en los planes de Dios para tu vida? Creo que hoy Dios, a través de la vida de Abraham, nos muestra que tenemos que seguir avanzando a pesar de las circunstancias, que debemos seguir creyendo a pesar de que no entendemos lo que Dios está haciendo. ¿Cómo es más potente un atleta? Porque ¿qué hace? Entrena. ¿Cómo entrenas tu fe? ¿Cómo ejercitas tu fe? El autor dice que la fe es como un músculo. Si tú alimentas y ejercitas ese músculo va a crecer. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿De qué manera ejercitamos la fe? Las pruebas en los hombres son parte de la vida. Las pruebas en el cristiano hacen parte de la vida en Cristo. Todo lo que vivimos está bajo el control y el gobierno de Dios. Lo que estás viviendo hoy, por difícil que parezca, está bajo el gobierno y el poder de Dios. No excede su poder. Y yo quiero que hoy puedas pensar en eso. Puedas pensar en mi fe es un músculo y tengo que ejercitarlo. Tengo que ir a orar con el Señor. Yo no sé a qué horas te estás levantando a orar. ¿A qué horas te estás levantando a compartir con el Señor? ¿Cómo te estás llenando de Él? Si estás poniendo el devocional mientras vas camino al trabajo y ahí medio lo estás escuchando, o tienes un tiempo en el que te puedes poner de rodillas al Señor y puedes decirle: Señor, este es mi tiempo contigo, este es mi tiempo de calidad contigo, este es mi tiempo en el que puedo crecer en mi fe. Me encanta una frase que utiliza el autor, y con esto voy cerrando. La ventaja de caminar con Dios en fe es que va a llegar el momento en tu vida en que es más difícil dudar que creer. Lo voy a repetir. Caminar en fe con el Señor te va a llevar a un punto como hombre en el que va a llegar el momento en el que dudar va a ser más difícil que creer en lo que Dios te dice. Si hoy estás dudando más que creyendo, tienes que seguir avanzando en tu fe, como Abraham. Porque yo oro para que tú llegues al día en el que a ti te sea más difícil poner en duda lo que Dios está diciendo, que creer en lo que Él tiene para ti, para tu familia. Amén. Amén. Tenemos que creerle al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás, porque quiero que oremos y le quiero dar gracias al Señor porque
Nuestra fe como el oro, dice 1 Pedro 1:7, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así la fe de ustedes, dice, vale mucho más que el oro, es acrisolada por las pruebas. Demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Y Padre, yo quiero darte gracias y te pido, oh Dios Todopoderoso, que hoy, Señor, todos nosotros como hombres, la próxima vez que estemos en una situación en la que tú nos requieras, Señor, para ir a un lugar desconocido, podamos avanzar sin temor. Yo te pido, Señor, que cuando nos pongas a esperar más tiempo del que parece normal, aún así, Señor, podamos seguir creyendo. Que en esa espera, oh Dios, nuestra fe se afiance en ti, Señor. Que si nos pides, oh Dios, que renunciemos o te entreguemos algo, Dios, podamos, Señor Jesús, creer en ti y entregarte como Abraham te entregó a Isaac, Señor, que era lo que más amaba a Dios. Allí queremos pensar en el Padre de la fe. ¿Cómo se movió Abraham? ¿De qué manera pudo ser llamado el Padre de la fe? Te pido, Padre, que estos hombres de bien hoy puedan, Señor, en el nombre de Jesús, afianzar su fe en ti, crecer en ti, y que las pruebas, oh Dios, que están viviendo en este momento y que estamos viviendo, Señor, cada uno de nosotros, puedan ser, Señor, la forma, Dios, el músculo, Señor, que está ejercitándose para que cada día más, Señor, tengamos una fe sólida, inquebrantable. Esas reservas de fe, Señor, nos abracen y fluyan, Señor, para que nos puedan mantener en pie. Te pido a hombres que crean en ti a pesar de las circunstancias, que crean en ti a pesar de las pruebas y de los momentos de dificultad. Hombres, Señor, de bien, que crean a pesar de cada situación, a pesar de lo que están viviendo hoy. Llénalos de ti, Señor, guíalos, Espíritu de Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.